cómo elegir a un abogado penalista? Es decir, imaginemos que nos están viendo, Eric, nos están viendo personas que eventualmente, ojalá que no, pero eventualmente tendrán que enfrentar un tema penal. Pues que habrán detenido a un familiar, que algún conocido está enfrentando una acusación penal, o ellos mismos incluso, y que se hacen esta pregunta que hoy te quiero plantear. ¿Cómo elegir? Porque, caramba, es algo muy delicado. Fíjate lo que está en juego. O sea, está en juego la libertad de la persona de que se trate, pero además tú sabes el efecto dominó que eso genera en la vida de las personas, el efecto dominó en sus ingresos, en su relación familiar, en el impacto que tiene en su círculo social cuando una persona es acusada penalmente. Entonces, creo que esta pregunta muchas personas se la han hecho, obviamente, a lo largo de la historia, pero yo quiero que tú, con base en tu experiencia, nos ayudes, nos aportes una reflexión, unas pistas. ¿Cómo elegir a un abogado penalista, Eric Rauda? Sí, mira, imaginemos que yo necesito un abogado, ¿no? Yo me pongo en ese papel. O sea, si yo necesitara un abogado, ¿qué buscaría? O sea, un abogado penalista. ¿Qué buscaría en él? Y entonces, yo siempre he pensado en 5 puntos. O sea, 5 puntos que tiene que tener el abogado que yo buscaría. Vamos a pensar que yo no me dedico al derecho y que por azares del mal destino tengo que parar ahí en una agencia del Ministerio Público, en un reclusorio, ¿no? Tocado en madera, pero bueno. Y tengo que elegir un abogado y tengo que saber cómo hacerlo. El primer punto, el primero de estos 5 puntos que yo pienso es la recomendación. O sea, un abogado penalista no puede llegar porque lo busques en el directorio, porque lo busques, digamos, afuera, anunciado y eso. Un abogado penalista, por la materia tan sensible que se maneja, tiene que llegar a través de una recomendación. Alguien te lo tiene que recomendar, pero no cualquier recomendación. Tiene que ser una recomendación de alguien que le haya llevado un caso, porque luego es, oye, mi primo es abogado, oye, pero a ti te ha llevado un caso. No sé si es bueno o malo, pero mi primo es abogado, ¿no? No cualquier recomendación, una recomendación de, oye, yo tuve un problema penal y este abogado me ayudó a resolverlo. Entonces es algo, pues para mí, el primer punto, o sea, ese no puede fallar. Si dices, oye, es que yo no conozco muchos abogados, bueno, pues empiezas a preguntar, hay redes sociales, hay infinidad de formas de tener una recomendación de un profesional del derecho, que sería el primero de los grandes puntos, Miguel, ¿no? Y el segundo de los puntos es que este abogado esté establecido. Y yo no me refiero, porque a lo mejor muchos colegas que están escuchando la transmisión van a decir, oye, tú quieres un gran despacho. No me refiero a eso. Me refiero a que el abogado tiene que ser localizable. Es a lo que me refiero, porque he vivido experiencias, alguna vez tuve una experiencia de estar parado ahí afuera de un juzgado esperando a que imprimieran estas actas que tardaban horas en imprimirlas y todo lo demás. Y llegó una señora ahí, por ejemplo, pues ya de edad como unos 70, 75 años, y estaba ahí como tratando de preguntar algo ahí en el juzgado. No sé si te acuerdas que los juzgados viejitos tenían su barandilla y no pasabas de la barandilla, ¿no? Y entonces estaba la señora queriendo... Claro, estaba la señora queriendo que la atendieran y pues yo estaba esperando a que imprimieran mi audiencia para firmarla y poderme ir, que son horas que te tardabas ahí, y la señora me pregunta, oiga, es que mi hijo no salió ayer y quiero saber si va a salir hoy. Y le pregunté, bueno, ¿por qué? Es que el abogado que contraté me dijo que ayer en la noche iba a salir, y ayer estuve toda la noche esperándolo allá afuera y la verdad es que nada más no salió. Entonces a lo mejor fue un problema, ya no lo localizo. Y le pregunté, oye, ¿cómo usted localizó? ¿Cómo contrató a su abogado? ¿Cómo? No, pues estaba aquí afuera del tribunal, se me acercó y pues él me dijo. ¿Y qué le dijo? No, pues que ya lo habían absuelto y que ya iba a salir. Le dije, a ver, pues déjeme preguntar, y me metí a la sala y hablé con el secretario de acuerdos. Le digo, oiga, me está preguntando esa señora, mire, es una señora de edad mayor, me está preguntando que su hijo no salió. Me dijo, no, a su hijo le metieron 10, 12 años de prisión. Está condenado. Entonces ya salí con la pena, señora. Y dice, no tengo dónde localizar al abogado, no sé qué hacer. Eso pasa mucho. Que el abogado sea localizable. O sea, si no tiene un gran despacho, que sepas dónde vive, que haya llegado por recomendación, pero que tengas cómo localizarlo, tener contacto con el abogado, porque un abogado con el que pues tienes contacto no va a huir. Estos abogados cobran y luego nunca los vuelves a ver, entonces pueden hacer lo que quieran.
Entonces, si el abogado sabe que en algún momento en el asunto va a tener que dar la cara, pues hay que saber dónde encontrarlo, y eso es muy importante. Entonces, mis clientes, por ejemplo, siempre saben dónde estoy, o sea, pueden dónde localizarme, saben cómo localizarme. Entonces, eso da mucha certeza. Entonces, la recomendación como primer punto, y que esté establecido. Y el tercer punto, la especialidad. Si tú quieres un abogado penalista en una situación delicada, tienes que buscar que sea penalista. ¿Cómo sé que mi abogado es especialista? Bueno, pues entonces no solo viene la recomendación, no solo viene que esté establecido, sino también hay que buscar. Ahora es muy fácil, ahora colocas el nombre de cualquier persona, de cualquier abogado en internet y encuentras dónde ha estudiado, qué ha hecho, si da clases, si es docente, si hablan mal, hablan bien de él. En fin, es fácil encontrar información de una persona. Entonces, yo buscaría un abogado de especialidad que coincida con el problema que estoy teniendo. Entonces, porque pasa esto que me recomiendan un abogado civilista y este abogado civilista, con tal de a lo mejor de llevar el asunto, empieza a hacer sus pequeños pininos en el derecho penal y tú no sabes si sabe. En fin, son esas cuestiones que tienes que verificar. Oye, y en este punto te pregunto, ¿puede, además de la especialidad en derecho penal, que me parece indispensable, qué bueno que lo mencionas, pero dentro del derecho penal incluso valdría la pena para cierto tipo de imputaciones fijarse en quizás subespecialidades? Me refiero porque, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, obvio, ¿no? Pero algún tipo de delitos, algún tipo de tipos penales ya muy específicos en el ámbito de la delincuencia económica, temas que tienen que ver con fraudes contables, temas de lavado, o sea, porque hay veces que los penalistas a lo mejor son penalistas, pero se especializan en robos o se especializan en delincuencia organizada, etcétera, pero luego sí hay no son el mayor número en México, también hay que decirlo. A lo mejor en otros países hay más número de este tipo de procesos, pero hay procesos que requieren de una técnica ultra especializada. ¿Cómo la verías ahí también? No, mira, en sí creo que tienes razón. O sea, la especialidad es el primer gran atributo, y la subespecialidad sería la medalla de oro, ¿no? O sea, encontrar un abogado especialista en delitos fiscales sería la medalla de oro. Pero yo me he dado cuenta que en materia penal las subespecialidades se han estado dividiendo en dos ámbitos, más que en un delito en particular. Se han estado dividiendo en defensores y asesores victimales, asesores jurídicos. Entonces, hay quien ha hecho toda una especialidad en la defensa y hay quien ha hecho toda una especialidad en la asesoría jurídica. Por ejemplo, te comento en mi caso, yo estoy subespecializado en la defensa. Prácticamente podría decirte que puedo ser un mal asesor jurídico, pero puedo ser un muy buen defensor. Entonces, cuando me llaman para asuntos relacionados con asesoría jurídica, a lo mejor en lo personal, lo conveniente es recomendarlos con otro abogado que pueda llevar esa especialidad, porque hay que tener también atributos particulares para cada una de las subespecialidades. Pero si te acercas a un abogado con subespecialidad, la especialidad en materia penal y una subespecialidad, estás muy cerca de tener un abogado de categoría para tu asunto. Magnífico. Entonces llevamos tres. Llevamos tres. Y el cuarto punto, que sí es un tema también vital para mí, es la formalidad, el contrato. Hay que contratar al abogado. Hay que hacer un contrato de prestación de servicios. El abogado que celebra contigo un contrato de prestación de servicios, en el contrato te da un plan de trabajo, te hace un plan de trabajo, en el mismo contrato te marca objetivos, etapas. El mismo contrato puede ser tan específico que le puede dar mucha claridad, incluso hasta cuánto le va a costar, cuánto va a pagar. Un abogado que está dispuesto a firmar un contrato de prestación de servicios es un abogado que está también dispuesto a comprometerse con el caso. Y en ese sentido creo que también te puede dar mucha certeza, mucha certidumbre de que estás en presencia de un profesional. Ese es, digamos, que el cuarto de los puntos. Y por último, Miguel, el quinto punto para mí que es esencial en este tema es la segunda opinión. Siempre hay que buscar una segunda opinión. O sea, yo no sé por qué cuando tienes una enfermedad, un problema de salud, buscas una segunda hasta una tercera opinión en temas delicados como son tu salud.
Entonces, a mí me gustaría también que una persona que está teniendo un problema delicado buscara una segunda o tercera opinión. Es importante que escuche diferentes posturas de los abogados para entonces sí poder declinarse sobre uno, sobre el que también con el que tengas mejor empatía, quizá. No, a lo mejor es muy buen abogado, muy especialista, muy reconocido y todo, pero a lo mejor no tienes esa empatía, ese tipo de abogado que estás buscando, no lo tienes en él, o el plan de trabajo que te está presentando no es. Porque aunque seamos penalistas, podemos tener una formalidad importante y dar también, por supuesto, un plan claro de desarrollo. Entonces, las segundas opiniones son la segunda opinión de qué va a hacer con mi caso, qué me propone, cómo lo ve. Entonces, es importante. Para mí, esos son los 5 puntos para elegir un abogado. Ahora, que cumplas con los 5 puntos, en nada, te garantiza que el éxito del caso, por supuesto. Pero es un muy buen principio, o sea, que haya una recomendación, que el abogado esté establecido, es decir, que sea localizable, que por cierto aquí, como sabes, Eric, en encuestas que se han hecho en otros países, estoy pensando en España, en países europeos, en Estados Unidos, la cuestión de la que más se queja la gente, la número uno, incluso por encima del monto de honorarios que les puedas cobrar y todo, la queja número uno de usuarios de servicios de asesoría jurídica es que no pueden comunicarse con su abogado. O sea, eso es algo que a la gente le molesta, esto que tú decías, ¿no? O sea, imagínate esa señora adulta mayor afuera del juzgado pensando que su hijo había sido absuelto cuando lo cierto es que había recibido una sentencia condenatoria. Entonces, es muy importante la especialidad, la formalidad. Qué bueno que lo mencionaste, Eric, porque firmar un contrato es algo que no se estila demasiado en México. Y yo te diría, para materia penal y para todas las materias, ¿eh? Para todas las materias, contrato de prestación de servicios profesionales, para que quede muy claro, y la segunda opinión.